Buenos días, mi nombre es Lilian Alonso y este es el final de Didáctica 2. Voy a responder a los ítems que la profesora Calderaro nos propuso para resolver este examen. El primero son las ideas claves sobre las 3 unidades y los autores correspondientes. Y para empezar con esto, voy a comenzar a relatar el proceso de evolución del concepto de evaluación. En los años 60, la evaluación era absolutamente verificacionista, inductivista, medía solamente los resultados, no se tenía en absoluto eh, nada que tuviera que ver con los procesos del aprendizaje. El estudiante era absolutamente pasivo, se medía por la cantidad de conocimientos, bien meritocrático. Podemos decir que esto hoy sigue existiendo, pero era una posición absolutamente positivista frente a la situación de enseñanza y aprendizaje. Ya en los años 70, con la aparición de la sociología de la educación, no su aparición, sino su protagonismo real en educación, empiezan a formularse distintas líneas donde se da una comunión entre el sistema de educación o el sistema de instrucción y el ambiente de aprendizaje. La concepción actual de aprendizaje, según Alal, está determinada por una mirada didáctica formativa. Entonces, por un lado está lo administrativo, que responde a las situaciones de las instituciones, donde todavía se deben presentar algunos instrumentos administrativos que corroboran tipos de evaluación que son de formato inductivista. Pero por otro lado, esta adaptación a una mirada formativa de la evaluación implica una recolección o una recogida de datos para que el profesor pueda analizar las dificultades que haya tenido el estudiante durante el aprendizaje y pueda así proponer nuevamente actividades para mejorar o modificar esos aprendizajes. Según escriben, la evaluación formadora es una evaluación sin meta. ¿Por qué? Porque lo dice desde un punto de vista de su posicionamiento epistemológico. Esto de no correr hacia un final, como lo interpreto yo, sino detenerse en el proceso como tal, para valorarlo en un contexto permanente de interacción. Sabemos que Alal habló en su texto de 3 tipos de evaluación según trabajos trabajos de investigación que fue realizando. Estos 3 tipos de evaluación se resumen en una evaluación sumativa, con una intención o una regulación, mejor dicho, retroactiva, una evaluación formativa, de regulación interactiva, y en la mayoría de los casos, según ella, la mayoría de los porcentajes utilizan una evaluación mixta, de los porcentajes de docentes, ¿no? Amparo Moreno propone una acción guiada por el control. Esta acción genera resultados parciales. La idea de metacognición se introduce a través de Flavel en el año 1970. Él habla de procesos de autorregulación y de control. En el texto de Amparo Moreno también vamos a encontrar que ella hace 2 estudios tomados a distintas muestras de estudiantes en distintas edades, y esto corrobora cómo ella se posiciona frente a las teorías constructivas del conocimiento y del aprendizaje, sobre todo, ¿no? Piaget y Vygotsky, y toma la torre de Hanoi y el equilibrio de las balanzas. En ambos va a diferenciar la acción guiada por la reflexión y el control y la acción guiada por los resultados parciales. En relación a las distintas concepciones sobre evaluación, podemos citar a distintos autores. Uno de ellos es Gil Pérez, que hace una crítica sobre la diferencia entre evaluación
y calificación, a la cual se traduce en clasificación. Hace una crítica a su mirada de precisión y objetividad, que solo mide la capacidad de los estudiantes y es necesario hacer una evaluación global y una evaluación formativa, según Gil Pérez. Esto trae muchos obstáculos, tanto en los docentes como en los estudiantes. Desde el docente, los obstáculos fundamentales son la falta de formación en este terreno, por lo tanto la falta de instrumentos en este terreno, de instrumentos para realizar una evaluación. Podríamos nombrar también la falta de capacitaciones permanentes una vez egresados, la cantidad de estudiantes y la repetición de los mismos modelos de evaluación en distintos contextos, es decir, no tener identificado el contexto áulico, el contexto sociohistórico del grupo, de los estudiantes. Otra de los obstáculos importantísimos es la propia biografía de las y los estudiantes, que se refiere al temor a la evaluación, ¿no? Porque la evaluación siempre fue considerada como una calificación meritocrática estigmatizante. Reed y Hodgson hablan de que la evaluación y la calificación no son sinónimos, pero que están integradas, ¿sí? La evaluación en realidad sirve para que el profesor pueda tener insumos sobre ese grupo de estudiantes. Esto mejora sobre lo actitudinal, lo procedimental, los conocimientos. Esto mejora el desarrollo del currículum y clasifica a los docentes en 4 grupos: los inductivistas, los verificacionistas, los hipotético-deductivistas y los que tienen creencias discernibles sobre la naturaleza de la ciencia. Dice que los mejores profesores son aquellos que logran utilizar todas sus herramientas para poner en práctica su propio estilo. Fumagalli habla de la democratización del conocimiento. Esta democratización desde una apropiación del conocimiento. Nosotros sabemos que el conocimiento es un bien público y por tanto el conocimiento tiene que circular. Los efectores de la circulación de ese conocimiento somos los docentes, son las instituciones formadoras. Por lo tanto, esto está en estrecha relación con el derecho a la educación. Ella, me refiero a Fumagalli, habla también de qué calificar, cómo calificar y qué debemos calificar en esta evaluación. Habla de estos procedimientos, de los conceptos, de los contenidos, y también propone una lista de cotejo para que en correspondencia los y las estudiantes puedan tener un registro de cómo van sus avances, sobre todo actitudinales. Aún hoy podemos decir que el interés, lamentablemente, por la función social de la evaluación supera, que esta función social tiene que ver con este pasaje de un nivel a otro, de un año a otro, de aprobación o desaprobación. Está como mucho más sostenida socialmente esta concepción, que en realidad lo que debería ser, que es la función pedagógica de la orientación y la promoción. Así es que la evaluación es tomada como una clasificación, por eso se califica. Los fundamentos psicológicos de esta nueva propuesta de evaluación están centrados en que podemos decir que detrás de un dispositivo pedagógico hay un modelo didáctico. Este modelo didáctico es el modelo de autorregulación, donde los sujetos son totalmente activos, son protagonistas. Y es un proceso interactivo y multidimensional, en el cual hay
tres elementos que son fundamentales para generar la conciencia metacognitiva: el sujeto, los conocimientos y la situación de aprendizaje. Gestionar estas actividades van a ayudar al estudiante a que pueda entrar en este proceso de reflexión o de autorregulación y de esta manera pueda llegar al objetivo que se propone. La teoría metacognitiva habla de pensar cómo pensar, aprender cómo se aprende. Se presentan dos tipos de estrategias, las cognitivas y las metacognitivas. Las estrategias cognitivas son aquellas que ayudan a estudiantes a llegar a una meta. Por ejemplo, la lectura y el análisis de un texto. La metacognitiva incluye la estrategia y el conocimiento, es decir, cómo a través de estas estrategias yo puedo llegar al conocimiento de la interpretación de un texto. ¿Qué estrategias tengo que tener? En esta tarea a resolver, di el ejemplo de un texto, pero en esta tarea a resolver el estudiante se va a plantear desde su reflexión qué tengo que hacer, qué hago primero, cómo organizo este recorrido, qué dificultades me generan este recorrido, qué otras herramientas necesito. Por eso es importante que saber o posicionarse desde qué teorías del aprendizaje avalan la metacognición. Son teorías del procesamiento de la información y básicamente está la teoría sociohistórica de Vygotsky, que habla de la zona de desarrollo próximo y lo que esto significa, el estar con el otro, donde el docente asume el papel de mediador. La teoría de la actividad de Leontief, que fue discípulo de Vygotsky, y la teoría de la epistemología genética de las etapas de los procesos cognitivos planteada por Piaget. Galperini dice que el conocimiento es entendido como la existencia de una actividad básica de la vida humana, ¿sí? Que se traduce a través de esta acción, y esta acción nos lleva a los objetivos materiales, y que esos objetivos materiales a su vez no pueden estar desligados unos de otros. Por eso cuando San Martí hace la presentación de la teoría de la actividad, propone tres ítems fundamentales: la actividad, que se compone de un objetivo y un motivo, donde el objetivo tiene que ser más que claro, porque ese objetivo va a ser el motor que motive al estudiante o al sujeto a iniciar la acción. Esa acción, ese inicio de esa acción lo va a llevar a cumplir el objetivo. Por supuesto que acá se toma muy en cuenta la teoría sociohistórica, donde existe una mediación desde el rol docente, desde los estudiantes del mismo grupo, existe el uso de los instrumentos de mediación, que en el caso de la docencia son muchos y muy variados, utilizados como recursos, y de los signos. Por sobre todas las cosas, el lingüístico, ¿no? Todo esto va a dirigir al sujeto a un proceso de un cambio psíquico, un proceso donde, siendo de carácter social, el sujeto dirige su aprendizaje desde la reflexión. Vuelvo a repetir que la interacción social y la comunicación acá son fundamentales. En esta interacción se plantea que la realidad material internalizada es la realidad material externa. Bueno,
Con respecto a la acción, podemos decir que se traduce en operaciones. Estas operaciones son la unidad de análisis de esta acción. La actividad siempre está en correlación con la acción y el motivo siempre está en correlación con el objetivo, pero a su vez están todos relacionados. Las operaciones tienen 3 niveles de análisis: la actividad, que lo lleva al motivo; la acción, que lo lleva al objetivo; y las operaciones, que lo llevan a las condiciones. Son importantes acá, o es importante destacar el papel de uno de los elementos básicos de la evaluación formadora, que son las bases de orientación. Las bases de orientación, el diseño de una base de orientación es un sistema por el cual se establecen las condiciones en las cuales el sujeto se va a basar para la acción, en la realización de una actividad. Es decir, esta actividad la representa en una serie de pasos. Para que esto sea exitoso, en su ejecución, el aprendizaje es exitoso. La representación de esta acción en las bases de orientación se realiza a través de las operaciones, que constan de una parte ejecutora y una parte de control y regulación. En la parte ejecutora, todos estos aspectos de ejecución son los que van a ir guiando la acción y la realización de la actividad. Y en la parte de regulación es la orientada. A partir de todo el proceso se va a ir observando qué va pasando, cómo el alumno cómo lo va resolviendo, qué otras cosas faltan, qué otra cosa necesita. En este proceso de aprendizaje en la acción, la creación de la motivación es la creación de un espacio de reflexión que permite mejorar la práctica y sobre todo la práctica docente. Al elaborar estas bases de orientación, el profesor también asume un posicionamiento reflexivo. Esta acción es la manera de materializar la actividad. El profesor va a realizar la acción a través de orientaciones, de ejecuciones y de control y regulación, por supuesto. Y la verbalización externa de la acción va a estar en manos de las y los estudiantes. Es decir, cuando ellos expresen cómo ha sido su aprendizaje y cuál ha sido el recorrido que realizaron. El docente, por supuesto, debe estar... debe mirarlo desde un mapa mental, ¿no? Donde tiene que plantearse claramente los objetivos y esto también le va a ir permitiendo realizar los ajustes que sean necesarios en todo este proceso formativo. Del desarrollo de esta actividad se van a ir marcando elementos de situaciones que pueden generar un conflicto para ir regulándolas. La evaluación formadora es un modelo didáctico basado en la metacognición, donde el rol del alumno es protagónico y este rol puede ser proactivo, retroactivo o interactivo. En la regulación del aprendizaje hay un compromiso de igualdad en las responsabilidades entre el docente y las y los estudiantes. Por eso es importante que con claridad, al iniciar una secuencia didáctica, una actividad, el profesor pueda transmitir los objetivos. A partir de estos objetivos se planifica y se anticipa las acciones, se planifican y se anticipan las acciones. En esta planificación de acciones, que puede ser a través de las bases de orientación, el estudiante, junto con el docente, que lo va a ir orientando, va a ir mediando, y ese es su rol, va a intentar planificar qué es lo que va a aprender y cómo lo va a aprender y de cuántas maneras lo puede aprender.
Esto es sinónimo de autorregulación, ¿sí? Por eso es del orden metacognitivo. Es necesario desde este orden planificar y anticipar. Dentro de esta planificación tiene que haber un enunciado de los criterios de evaluación y la apropiación de los criterios de evaluación por parte de las y los estudiantes. El estudiante entonces va a ser consciente de qué sabe y qué no sabe. Y el docente debe explicar con claridad cómo mejorar las acciones, orientándolo, motivándolo y siendo un mediador. Otro de los puntos fundamentales en la planificación por evaluación formadora es cómo se toma el error. El error, que históricamente fue algo y sigue siendo algo estigmatizante y meritocrático, porque genera divisiones, porque genera falta de motivación, porque el error genera cierto desgano frente al seguimiento de una actividad, debe ser tomado como un motor de aprendizaje. Pero en realidad hay que deconstruir toda una mirada histórica de cómo el error fue tomado dentro de la evaluación, viéndola como modo de calificación o clasificación. Bueno, un instrumento muy importante es la diagnosis. ¿Qué es la diagnosis? Cuando nosotros comenzamos el diagnóstico inicial, que yo podría llamarlo más como un paneo general, un panorama general de las y los estudiantes y del grupo. Perdón. En este paneo general hay instrumentos que nos pueden ayudar, como por ejemplo los cuestionarios KPSI, las escalas Likert, las entrevistas, algunos videos. Bueno, es importante obtener esta información porque a partir de esta información el docente puede decir, bueno, voy a partir más o menos desde aquí y voy a empezar a proponer este modelo de evaluación formadora basado en lo metacognitivo y en la autorreflexión. Dentro, digamos que de la planificación en sí misma, cuando nosotros hablamos de los instrumentos que nos van a ayudar en la unidad didáctica, podemos pensar en los diarios de clase, que los diarios de clase son sumamente reflexivos, porque al estar escritos, al tener una narrativa de lo que el estudiante va pasando en el día a día, en cada clase, semanalmente, va a poder revisar todo eso y ver qué le falta, qué no le falta, absolutamente desde su reflexión. Sin olvidarnos que un diario de clase puede ser compartido por un grupo, entonces van a estar ahí plasmados las reflexiones y las necesidades de todos los representantes de ese grupo. Las cartas de estudio son como mapas, son como hojas de ruta, donde en esas cartas de estudio las y los estudiantes van a diseñar un recorrido que posiblemente puedan hacer a partir del objetivo y del motivo planteado desde la actividad. Los contratos didácticos son muy importantes porque cuando nosotros vemos que un alumno no pudo realizar ese aprendizaje significativo desde lo metacognitivo, entonces, bueno, se establece un contrato con ese estudiante a partir del cual se le hacen determinadas preguntas para ver en qué cree que estuvo fallando o qué situación pudo haber provocado que le faltara diferenciar tal o cual cosa, si hay otras situaciones que pueden estar imprimiendo algún tipo de dificultad de él como sujeto.
Bueno, todo esto nos da una mirada y a la vez se va a establecer un compromiso con el estudiante. Este desarrollo de la secuencia, en síntesis, tiene cuatro momentos que son, por supuesto, con un sentido pedagógico. Para resumir, estos cuatro momentos son el enunciado de los objetivos. En este enunciado de los objetivos o la comunicación de los objetivos, yo voy a establecer un diálogo con estos estudiantes. Esos objetivos pueden quedar plasmados en alguna parte del aula, porque posiblemente quizá algunos se vayan cambiando, haya alguna dificultad de si entienden o no este planteo del objetivo. La anticipación y la planificación de las acciones a partir de esos objetivos planteados, el enunciado de los criterios de evaluación para que los alumnos, los estudiantes tengan en claro de qué se tratan esos criterios de evaluación, es decir, desde dónde voy y hasta dónde tendría que llegar, ¿sí? Y en ese desde dónde voy y hasta dónde tendría que llegar, metacognitivamente, qué me está faltando. Y el error, por supuesto, como herramienta para nuevos aprendizajes, para mejorar el aprendizaje. Bien, por último quiero decir que los ejercicios de autoevaluación son también un poderoso mecanismo de reflexión, ¿no? Porque ayudan a las y los estudiantes a ver algunas dificultades con mayor detenimiento. Este modelo está enmarcado en tres intenciones pedagógicas fundamentales, que son la regulación pedagógica de los aprendizajes, la gestión de los errores y el refuerzo de los éxitos. Y esto lo dice San Martín. Bien, voy a pasar al segundo punto, por pros y contras del modelo de evaluación formadora. Bien, para mí el modelo de evaluación formadora se traduce en un modelo absolutamente integral, absolutamente necesario. Un modelo que desmitifica toda situación de evaluación por calificación y que muestra cómo es la verdadera situación de enseñanza y aprendizaje, donde la evaluación es el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la autorregulación. No encuentro más contras que posicionarme en aquellos y aquellas docentes que tienen numerosos grupos de estudiantes, donde aquí es quizás su aplicación un poco más dificultosa, pero no significa que no podamos modificar cosas de la estructura histórica que muchos profesores estamos teniendo o estuvimos teniendo. En realidad, durante mis 35 años de docencia, la verdad que no tenía el marco teórico, pero mi posición nunca fue de calificación. Y más de una vez pensé, ¿por qué tengo que ponerle un número a este chico? Pero como tampoco nunca entendí el colorado, el número en colorado. Pero bueno, son posiciones que a veces en determinados momentos históricos uno las comparte con sus compañeros y algunos acuerdan y otros nos miran con cara rara, pero es parte del sistema del cual formamos parte. Voy a tener que grabar otro video con la segunda parte porque el celular me corta el tiempo.